bienvenidos a todas y a todos a un programa más de su podcast. Las villanas informan. Hola señora Lola, ¿cómo está? Acá pues con gusto de estar contigo. Soy Lola Flores Cabanillas y yo soy representante de la Red Ambiental de Villa Salvador. Y hoy me acompaño pues de mi querida Ranjana Chumitacuro. Hola, bienvenida a todos, ya me conocerán, soy Ranjana, pero igualmente me vuelvo a presentar. Soy parte de la organización Flaves, formando líderes y lideresas de Villa El Salvador. Señora Lola, ¿ha visto la noticia sobre los 500 casos de violencia sexual a escolares a Guajún por parte de sus profesores? Sí, de verdad ha sido una noticia terrible habernos enterado de todo este suceso y lo que es peor, ¿no? Ver que las niñas y niños han sido contagiados con el VIH. Y eso es lamentable, no solo por el daño que han sufrido, sino también porque nos tiene que invitar a reflexionar y a cuestionar qué tan seguras son las escuelas para nuestros niños y niñas y cuántos casos más habrán que desconocemos, Ranjana. Exactamente, y este tema en particular me afecta a mí como estudiante, ya que yo paro todos los días casi en el colegio, vivo prácticamente ahí, y pues es algo muy notorio en mi situación. El colegio debe ser un espacio seguro de cuidado y de protección hacia los estudiantes, debe ser un lugar donde nos sintamos a gusto y no angustiados. Las escuelas son nuestro segundo hogar y aunque me dé pena decirlo y admitirlo, hay profesores que no cumplen bien su rol. Pues ya sea que ellos mismos cometen violencia, son los que incitan a esta o los que simplemente se quedan callados y causan un gran daño. Y esto es muy lamentable lo que nos estás contando, Ranjana. Y en este programa queremos hacer una autocrítica y plantear soluciones. ¿Qué te parece si en este episodio hablamos de prácticas saludables para prevenir la violencia de género en las escuelas? Me parece una gran idea, señora Lola. Yo le voy a dar mi punto de vista como estudiante y usted como madre. ¿Le parece? Pues hagámoslo. Señora Lola, pero primero empecemos por el contexto, ¿le parece? Muy bien, Mire, le cuento que este año en el portal de noticias Salud con Lupa reportó durante el 2023 más de 12,000 niñas, niños y adolescentes sufrieron algún tipo de violencia por parte de sus compañeros en las escuelas. Esto es el 60% más que el año anterior. Y eso es aproximadamente 33 escolares diarios siendo víctimas de bullying, Ranjana. Sí, pero yo creo que es más, ¿sabe? La verdad, en mi promo somos como 160 alumnos a más y al menos más de la mitad ha sufrido violencia. Tal vez no la supo identificar o la sufrió de una forma diferente, pero al fin y al cabo, violencia. ¿Que tuvo miedo de denunciar? Tal vez. Pero bueno, en mi cole todos se molestan entre sí. A mí me molesta, yo también los molesto, pero hay un límite de confianza, hay un punto donde tú dices, esto ya no me gusta, te estás pasando del límite y acá paramos. Entonces, cuando pasamos este límite, se denomina el bullying, ¿no? Y los profesores muchas veces se quedan callados ante estas situaciones o muchas veces son los que incentivan estas situaciones, provocando casos de violencia. Qué terrible, ¿no? ¿Y tú crees a conciencia que tus compañeros saben el daño que pueden estar ocasionando? A veces creo que no, la verdad. A veces creo que lo hacen con la simple habilidad de tener chacota, pero muchas veces dañan a la otra persona. Sus comentarios son hirientes, pero lo ven como broma o burla y ya. Pero como siempre hay que ponerle un pare y un límite de confianza hacia las otras personas. Yo no voy a tener la misma confianza con mi mejor amiga que con mi compañero y hay que saber identificar esos puntos también. Claro. Y también me han habido casos de acoso sexual. Ay, señor Lola, si le contara. Por ejemplo, en mi cole ya se está denunciando a un auxiliar por acoso sexual, por tocamientos indebidos, por piropos no adecuados, obviamente, y porque les compra cositas en el recreo. Entonces, créanme que esto ha pasado desde años anteriores, pero recién han tenido la valentía de denunciarlo. A ese auxiliar lo han votado en el 2019, pero lo volvieron a traer porque no hallaron las pruebas suficientes, pero teniendo la palabra y el testimonio de la propia víctima que debería ser lo suficiente como para poder votar a este auxiliar. Entonces, las mamás ya se unieron, los compañeros decidieron apoyar a esas compañeras que han sido víctimas y denunciar el caso.
Obviamente al director no le conviene que este caso se sepa porque va a dañar su reputación y prefirió llevarlos a todos a la biblioteca para que discutan ese tema en privado que discutirlo en pleno patio porque era muy alarmante. Lo bueno que ya se ha denunciado y se está tomando cartas en el asunto. Uy, pero esto es muy alarmante. ¿Y todos se han quejado? Sí, la verdad que todos los compañeritos de las víctimas han visto esta situación, han dicho esto no es normal, no está bien, y aún así el auxiliar los haya sobornado a ellos, los haya coaccionado. Ellos decidieron alzar su voz, apoyar a sus compañeras y decir esto está pasando y no nos parece, porque qué tal si llegaba a mayores. ¿Cómo se podría decir esto está mal? Claro, exactamente. Y he estado leyendo ese artículo que me cuentas, Ranyanita, y hay un dato muy alarmante. Por ejemplo, que para cada colegio debería haber un psicólogo. Hay una norma que indica ese detalle, pero desgraciadamente esto no se cumple en la realidad. Ay, señor Lola, yo le aseguro que si tuviéramos acompañamiento todo sería suficiente y sería espectacular, porque los alumnos, estudiantes podrían darse cuenta que es una situación de violencia y pues dónde poner el pare, y los profesores se darían cuenta que sus actitudes a veces no son normales y de que con ciertas actitudes de favoritismo pueden estar tapando la violencia hasta incentivarla. Sí, pues no, te cuento que en mis tiempos, ¿no? Se consideraba pues que la disciplina era un factor clave para educar a los adolescentes y eran los propios padres que le daban autorización a la profesora para que ejerza esa disciplina, con golpes, reglazos, jalones de pelo, y entonces ya después nosotros con mucha información nos estamos dando cuenta que eso era pues avalar la violencia, y en muchos casos se consideraban formas, ¿no?, de ejercer la disciplina. Yo estoy segura de que nosotros no somos ningunos santitos, incluyéndome, pero igualmente tenemos derechos. Y está bien, necesitamos disciplina, pero disciplina sin violencia. Eso no significa los jalones de oreja, señora Lola, pero sí creo que deberíamos tener esa disciplina que nos hace tanta, pero tanta falta. Así es. Y te cuento, Randiana, que hay que hacer mucho trabajo para sensibilizar a los docentes y a los alumnos respecto pues a que las escuelas deben ser lugares seguros y libres pues de violencia. Y una cosa es bromear y otra cosa es agredir, ¿no? El acoso o el bullying, ¿no? ¿Qué te parece si preguntamos a un especialista y nos dé algunos consejos para que las docentes y los docentes nos estén escuchando? Sí, señor Lola, pero antes vamos con nuestra famosa pastilla informativa, ¿le parece? Así es, vamos pues. ¿Sabías que ante un caso de violencia escolar existe la plataforma Sí se ve? Es una página web del Ministerio de Educación que permite que cualquier persona pueda reportar de manera confidencial un caso de violencia escolar, física, psicológica y sexual, que esté ocurriendo en la escuela, inmediaciones o en redes sociales y que pueda afectar a los estudiantes. Si conoces de un caso, repórtalo aquí. Ahora sí, hablaremos con una gran especialista. Esta vez nos acompaña Andrea Rojas, fundadora y presidenta del Voluntariado de Educación Sexual Responsable. Tiene estudios en género y prevención de la violencia. Muy buenas tardes, Andrea. Hola, Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Andrea Rojas. Un gusto por estar aquí. Hola, Andrea, muy bien. Vamos a empezar con unas pequeñas preguntas que tenemos preparadas para ti. ¿Cuál es el impacto de la violencia de género y las situaciones de acoso escolar en las y los adolescentes, ya sea que vengan de sus compañeros o profesores? Bueno, el impacto es muy grande y se puede dar en distintas razones, ¿no? A nivel psicológico, a nivel social, ¿no? Podemos encontrar incluso el rendimiento académico puede disminuir, la depresión, la ansiedad, los intentos suicidas, incluso el suicidio puede llegar producto de este tipo de violencias basadas en género y el acoso que puede existir. Y entre más vemos que esa población o persona que está siendo vulnerada es de una población más específica, por ejemplo, que es una persona afrodescendiente o es una persona migrante, es una persona
persona migrante, afrodescendiente y encima es parte de la población LGTB, mucho peor es la violencia en muchos casos que va a generarse, ¿no? Alguna consecuencia o impacto que puede llegar a acciones extremas. ¿Y cuál sería una buena práctica para prevenir situaciones de violencia de género en las escuelas? Creo que es importante reconocer que una buena práctica sería de que haya voluntad de los mismos especialistas y docentes para implementar la educación sexual integral de manera transversal. Eso no significa que tenga que ser un curso, sino que se transversalicen todos los cursos de información de derechos humanos, educación sexual integral e historias de vida desde una mirada de enfoque de derechos humanos, haciendo de que muchos proyectos y acciones que hagan siempre tengan un enfoque en donde respeten a todas las adolescencias y se busque un espacio de paz sobre todo, ¿no? Sí, Andrea, tienes toda la razón. Ahora, adolescentes denuncian casos de acoso sexual de profesores a alumnos. ¿Cómo podríamos prevenir estas situaciones? Creo que es importante reconocer que los municipios escolares tienen un papel muy importante sobre el tema de la prevención. Inclusive las propuestas de municipios escolares, desde la experiencia que he tenido trabajando en algunos proyectos, ha sido vital para que podamos tener protocolos de acción en casos de acoso y violencia que los mismos docentes o actores relacionados allí generan, ¿no?, a las adolescencias. Han puesto incluso QRs o números de teléfono donde puede ser llamada, incluso programas de sensibilización para sus compañeros, personas encargadas en casos de situación de violencia para poder hacer la derivación y denuncia al CICB, porque ya este es un enfoque de adolescencias que es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces los docentes desde el tema adultocentrista creen que pues no, los adolescentes no se pueden organizar, y sí se pueden organizar, y creo que es una manera muy estratégica de prevenir también el acoso sexual por parte de los docentes, al igual que también la articulación con las entidades respectivas para que tenga una rapidez en la acción para las personas que están siendo vulneradas sobre todo. Y ante todo esto, ¿cuál sería la ruta a seguir ante casos de violencia de género y acoso sexual en las escuelas? Bueno, es importante reconocer que nosotros tenemos una normativa que fue aprobada para poder tener una plataforma llamada CICB y que ayuda a articular no solo al Ministerio de Educación, sino también al Centro de Emergencia Mujer y a otros espacios u otras áreas respectivas para poder hacer la respectiva denuncia, ¿no? Entonces sí es importante visibilizar que en casos de violencia o acoso sexual hay que notificar lo más antes posible, sea nosotros los que estamos viviendo esta violencia u otra persona o nuestro alumno, la situación de violencia por medio del portal, pero también comunicarnos con las entidades respectivas desde el tema de lo que vendría a ser el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, o el área respectiva junto con los padres de familia o madres de familia o tutor, para que puedan tener el respeto y el conocimiento de esta información y se pueda hacer la atención correspondiente de la mano de los tutores y sobre todo salvaguardar y velar de que pues la seguridad de esa persona o de las personas que han sido vulneradas puedan tener la mayor alteración posible de actuación, ¿no? Y pues estos procedimientos correctos van a hacer de que pueda tener mayor justicia o facilidad de justicia y también sobre todo hacer visible también algunas evidencias de protocolos que te piden, ¿no? Los paso a paso que debes seguir, porque muchas veces el Estado o los portales de denuncia te mencionan de que tienes que seguir el paso, porque si no te vuelven a hacer de nuevo irte al mismo punto, ¿no? A volver a hacer la denuncia o volver a dar un aviso o tomar fotos también, ¿no? Entonces sí es importante seguir esa ruta de denuncia que se nos ha implementado desde CICB y las acciones en coordinación para la prevención de violencia. Qué bien, qué interesante. Querida Rangiana, no olvidemos la pregunta villana del episodio. Tiene mucha razón, señora Lola. La pregunta es, ¿qué se necesitaría fortalecer, mejorar para tener una relación armoniosa entre docentes y alumnos con el objetivo de prevenir la violencia de género en las escuelas? Creo que es importante reconocer que tenemos que empezar a sensibilizar mejor a nuestros docentes con un enfoque de adolescencia, cero adultocentrista y también desde la información de la educación sexual integral.
y buscar también esta articulación en coordinación de las propuestas de los mismos adolescentes y hacer de que las propuestas nazcan o salgan de los mismos espacios educativos desde las adolescencias para las adolescencias. Así creo que podemos empezar a integrar las acciones y sobre todo generar que muchos alumnos empiecen a confiar, ¿no? De que se les está escuchando, ¿no? Y no dejando de lado o desde un enfoque asistencial. Muy bien, querida Andrea. ¿Crees que nos puedas dejar un mensaje final para todo el público oyente? Sí, es importante reconocer a todo el público que la educación sexual integral no homosexualiza, no promete o busca que las personas accedan rápidamente a relaciones sexuales, sino todo lo contrario, se busca realmente un espacio de respeto, de seguridad, de prevención de violencia, ¿no? De un proyecto de vida prometedor, ¿no? Y respetuoso de los derechos humanos. Y la educación sexual integral en los colegios es trascendental. Es necesario que los padres, madres de familia, docentes y personas que están dentro de este espacio educativo o que participan o toman decisiones también, sean conscientes de la importancia de implementarlo de manera transversal, no como solo un curso, sino también que incluso otras entidades puedan capacitarse sobre ello. Así, el refuerzo incluso en comunidad, como también en la escuela, va a ser mucho más efectivo el poder reducir situaciones de violencia, buscar que pues también se cuestionen acciones que estén pasando y dar propuestas de mejora para que tengamos una sociedad más humana, más respetuosa de los derechos y sobre todo un mejor lugar para las infancias y adolescencias y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Eso sería todo. Listo, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Andrea. Exactamente. Listo, Andrea, eso ha sido todo y muchas gracias por tus respuestas y por tu tiempo. Gracias. Gracias. Atención, profe, en tu salón de clase puede haber un o una estudiante que esté viviendo una situación de violencia y tú puedes ser su persona adulta de confianza. Como docente, puedes crear un ambiente de seguridad y ser alguien en quien sus alumnos y alumnas confíen. Hazles saber que si tienen problemas, pueden hablar contigo. Recuérdales que no es bueno guardar secretos y que existen canales de ayuda que están orientados a brindarles atención y protección. Permíteles un espacio donde se les anime a gestionar sus emociones de manera saludable. Todo esto puede marcar la diferencia en sus vidas. Randianita, yo creo que Andrea nos ha dado muy buenos consejos y creo que nosotros como madres y padres nos hará una mejor orientación sobre conductas que no se deben ya permitir en las escuelas. Asimismo a los estudiantes, porque como dicen, la información es poder y nosotros con esta podemos tomar decisiones mucho más certeras. Yo me quedo con algunas conclusiones. Por ejemplo, que todo acto de violencia y todo acto de acoso sexual o violencia sexual se tiene que denunciar. No es posible que se tenga que quedar como normalizado en la escuela. Y para eso tenemos el portal del CICB, donde el director y los profesores son los primeros que tienen que tomar las riendas para la denuncia. Y en caso que ellos no lo hagan, pues ya los padres de familia también lo pueden hacer, ¿no? Acompañados con los hijos que son víctimas de violencia. Sí, señora Lola, usted resolvió, devoró, definitivamente. Bueno, mi conclusión sería que los estudiantes tenemos que apoyarnos mutuamente, la verdad. Y que los profesores deberían aprender a identificar qué situaciones son violencia y qué situaciones no. No callar esas situaciones y no incentivarlas muchas veces. Así también como saber qué límites pueden tener ellos, alumno-docente y docente-alumno. Ahora sí, hemos llegado al final del programa Las Villanas Informan. Muy bien, les invito a seguir las redes sociales de Desco Ciudadano, de Flaves y de la red ambiental de Villa El Salvador. Nos vemos en un siguiente programa con mucha más información. Bye bye, cuídense. Bye.